Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha dejado a nuestro querido Can Yaman completamente sin palabras. Si han oído bien, Can Yaman, el galán turco que conquista corazones por doquier, ha sido sorprendido. Y la responsable de semejante hazaña no es otra que nuestra talentosa y deslumbrante Demet Özdemir. Si les intriga saber qué pudo haber dicho o hecho Demet para dejar a Can en estado de shock, quédense conmigo hasta el final, porque esta historia está llena de giros inesperados y detalles que no querrán perderse. Y antes de sumergirnos en este fascinante relato, les invito a que si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Ahora sí que comience la magia. Imaginen la escena, ambos Can y Demet compartiendo un momento quizás en el set de grabación de Erkenci Kuş, esa telenovela que los catapultó a la fama mundial y nos regaló una química innegable. La energía en ese set siempre se sentía especial, ¿verdad? Todos éramos testigos de esa chispa que trascendía la pantalla, esa conexión casi tangible que hacía que cada mirada, cada gesto, tuviera un peso especial para los espectadores. El éxito de la serie no fue casualidad, fue la perfecta amalgama de guión, dirección y sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas. Y es precisamente en ese ambiente de camaradería y profesionalismo, bajo el bullicio de las cámaras y las luces, donde, según los rumores y las pequeñas pistas que hemos ido recogiendo a través de un meticuloso rastreo de fuentes, ocurrió algo que desarmó por completo a Can Yaman. No se trata de un escándalo público para nada, sino de algo mucho más sutil y profundo, un gesto, una palabra, una reacción de Demet que tocó una fibra sensible en él, una que quizás ni él mismo sabía que existía, una resonancia emocional que lo tomó por sorpresa en medio de su habitual aplomo. Las revistas turcas, esos sismos de información del corazón, a menudo implacables en su búsqueda de la primicia, han estado especulando durante semanas. Y aunque es cierto que a veces sus titulares rayan en el sensacionalismo más puro, buscando impactar con excentricidad, hay hilos de verdad, pequeñas hebras de información veraz, en sus reportajes que vale la pena seguir con atención y un sano escepticismo. En este caso parece que todo giró en torno a un momento de vulnerabilidad compartida y admiración mutua, un instante de conexión humana que trascendió el ámbito profesional y se adentró en el terreno de lo personal, revelando facetas desconocidas de ambos. Se dice que durante una pausa de filmación, en medio del ajetreo inherente a la producción, el ir y venir del equipo técnico y las cámaras, Demet se acercó a Can no para discutir un detalle del guión o una estrategia de promoción, sino para compartir algo profundamente personal, algo que revelaba una faceta de ella que pocos, incluso dentro de su círculo más cercano, habían tenido el privilegio de conocer. Muchos de nosotros como seguidores vemos a Demet Özdemir como la actriz vibrante, carismática y segura que es en pantalla, la mujer que da vida a personajes llenos de fuerza, determinación y un magnetismo arrollador. Su presencia escénica es innegable, su capacidad para encarnar emociones complejas es admirable. Pero detrás de ese brillo público, de esa imagen cuidadosamente construida para el entretenimiento, hay una mujer con sus propias experiencias vitales, sus propios sueños persistentes y, por supuesto, sus propias reflexiones profundas sobre la vida, la fama y el camino recorrido. Y parece que fue precisamente una de estas reflexiones, expresada con una sinceridad desarmante y una autenticidad arrolladora, lo que dejó a Can Yaman boquiabierto, sumido en un silencio reflexivo. Los detalles exactos de esa conversación íntima son, comprensiblemente, difíciles de precisar. La confidencialidad es un bien preciado en estos círculos, y las fuentes cercanas prefieren mantener un discreto silencio. Sin embargo, la narrativa que ha tomado forma en los corrillos mediáticos, tejida a partir de fragmentos y testimonios indirectos, es la siguiente: Demet, quizás notando la presión inherente que Can sentía en ese momento particular de su carrera, con las exigencias de la fama global y las constantes expectativas, o simplemente queriendo compartir algo que la había conmovido profundamente en su propia introspección, le contó una historia. No se trataba de una anécdota trivial, sino de un relato cargado de significado, una historia sobre su infancia, sobre las dificultades y los obstáculos que enfrentó en sus primeros años, sobre los sacrificios silenciosos y a menudo invisibles que hizo para forjar su camino y llegar a donde está hoy. No se trató de una queja, sino de un relato conmovedor de resiliencia, de cómo ella misma se convirtió en la arquitecta de su destino, navegando las aguas turbulentas de la vida con una determinación férrea. Y en medio de esa narración íntima hubo una sola frase, que encapsuló la esencia de su espíritu luchador, su gratitud por las pequeñas bendiciones y la importancia de la humildad,
una frase que resonó en Khan de una manera completamente inesperada, tocando una fibra sensible que quizás ni él mismo sabía que estaba ahí. Imaginen a Khan Yaman, un hombre acostumbrado a ser el centro de atención, a recibir elogios constantes, a lidiar con las expectativas abrumadoras del público y la industria. Un hombre que ha alcanzado un nivel de fama que pocos llegan a experimentar. De repente se encuentra frente a una Demet que no busca halagos, que no está interesada en proyectar una imagen de perfección, sino que comparte su verdad más íntima, su viaje personal con una honestidad brutal. Se dice que Khan, quien siempre ha mostrado un gran respeto por Demet, no solo como compañera de trabajo con la que compartió momentos inolvidables en pantalla, sino también como persona íntegra y talentosa, se quedó inmóvil, absorto en sus palabras. No es que no la conociera, por supuesto que la conocía. Habían pasado meses juntos creando magia en Erkencicus, forjando una conexión profesional y personal que trascendió los límites del set. Pero esta vez, la conexión era diferente. Era como si Demet le hubiera abierto una ventana a su alma, revelando la profundidad de sus convicciones, la nobleza de su carácter y la fortaleza silenciosa que reside en su interior, lejos de los focos y el glamour. Los rumores siempre presentes en el mundo del espectáculo sugieren que la frase en cuestión pudo haber sido algo relacionado con la importancia de la humildad, un valor que a menudo se pierde en el torbellino de la fama. O quizás sobre el valor inquebrantable de la perseverancia, la idea de que cada paso, por pequeño que sea, cuenta en la construcción de un sueño. O incluso una apreciación sincera y profunda por la oportunidad que la vida les había brindado, un reconocimiento a la fortuna y el esfuerzo que los habían llevado hasta allí. Pudo haber sido algo tan simple y directo como, nunca olvido de dónde vengo, y esa conciencia es lo que me impulsa a dar lo mejor de mí cada día, a mantener los pies en la tierra. O tal vez algo más poético y evocador como, la verdadera luz no reside en el brillo del aplauso efímero, sino en la semilla de esfuerzo y dedicación que uno siembra con paciencia y esperanza. Sea cual sea la frase exacta, el impacto en Khan fue innegable, dejando una huella imborrable en su percepción de Demet y quizás, en su propia reflexión vital. Los testigos discretos en el set, aquellos que son observadores silenciosos del drama humano que se desarrolla tras bambalinas, han comentado la expresión que se dibujó en el rostro de Khan Yaman. Una mezcla compleja y palpable de sorpresa genuina, admiración profunda y quizás hasta un toque de envidia sana, del tipo que inspira y motiva a superarse. Es la clase de momento que te detiene en seco, que te hace reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus propias motivaciones, sobre el verdadero significado del éxito. Khan, como muchos artistas exitosos que han alcanzado la cúspide de sus carreras, ha trabajado arduamente, ha superado innumerables obstáculos y ha navegado las complejidades de la industria. Pero escuchar a Demet compartir su viaje de una manera tan personal, tan emotiva y tan desprovista de pretensión, debió haber sido un bálsamo para su espíritu y una poderosa inspiración a la vez. Para Khan, vivido una vida bajo los intensos reflectores desde muy joven, que ha sido objeto de escrutinio público desde la adolescencia, ver a alguien tan joven y talentosa como Demet, que además proyecta esa imagen de mujer fuerte, independiente y decidida en pantalla y en su vida pública, compartir su vulnerabilidad, sus dudas y su profunda gratitud de esa manera tan sincera, debió ser una revelación. Es fácil perder el piso, desorientarse y distanciarse de la realidad cuando te conviertes en una estrella mundial, cuando el mundo parece girar a tu alrededor. Y Demet, con sus palabras cuidadosamente elegidas y su genuina apertura, le recordó la importancia fundamental de mantener los pies en la tierra, de valorar el proceso y el esfuerzo detrás de cada logro, y de no olvidar nunca las raíces que lo sostienen. Pensemos un momento en la inmensa presión que conlleva ser una figura pública tan reconocida y admirada. Las expectativas constantes, los juicios implacables, la exposición incesante a los medios y a las redes sociales. Khan, en ese instante particular, debió sentir una conexión profunda y humana con Demet, no solo como colega con la que compartía una profesión, sino como un ser humano vulnerable y resiliente. Fue un instante de autenticidad pura en medio de un mundo que a menudo valora la perfección superficial y la imagen idealizada por encima de la verdad interior. Demet, con su inteligencia emocional, su empatía innata y su capacidad para leer las sutilezas del alma humana, supo leer la situación y ofrecerle a Khan no solo palabras reconfortantes, sino un pedazo de su propia sabiduría vital, destilada a través de sus propias experiencias. Es fascinante cómo un pequeño intercambio, una conversación aparentemente casual en medio del caos de un set de filmación, puede tener un impacto tan profundo y duradero.
Esto nos demuestra que a pesar de la fama estratosférica, del glamour deslumbrante y de las vidas aparentemente perfectas que vemos en las pantallas, las conexiones humanas más significativas y auténticas a menudo surgen en los momentos más sencillos y honestos, en instantes de genuina vulnerabilidad compartida. Y en este caso fue Demet Özdemir, con su increíble capacidad de ser vulnerable y fuerte a la vez, de proyectar una imagen de poder sin perder la ternura, quien logró sorprender y conmover a Can Yaman de una manera que pocos podrían haber imaginado. Este incidente, aunque pueda parecer un detalle menor en la vasta y apasionante narrativa de sus carreras artísticas y sus vidas personales, habla volúmenes sobre quiénes son ellos como personas. Demet, que ha demostrado ser una actriz increíblemente talentosa, una artista de gran profundidad, y además, una mujer con una inteligencia emocional aguda, una empatía palpable y una profunda conexión con sus valores más arraigados. Y Can, que a pesar de la imagen de chico malo o de galán seductor que a veces proyecta, tiene un corazón sensible, un alma curiosa y una mente abierta, dispuesta a aprender, a ser conmovida por la autenticidad y a crecer a través de las experiencias humanas. Los rumores, que siempre danzan alrededor de las celebridades, sugieren que después de ese momento de conexión profunda, la dinámica entre ellos en el set, si es que había alguna diferencia o tensión preexistente, se fortaleció aún más. Una admiración mutua que trascendió la pantalla, que se materializó en un respeto genuino y profundo por el ser humano detrás del personaje, por la persona que luchaba, soñaba y sentía como cualquier otro. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de mostrarse tal cual son, con sus virtudes y sus vulnerabilidades, lo que el público ama de ellos, lo que hace que sus historias, tanto en la ficción como en la vida real, sean tan cautivadoras y conmovedoras. Quizás la lección más importante que podemos extraer de esta fascinante anécdota es para todos nosotros. En un mundo que a menudo nos empuja a ser perfectos, a ocultar nuestras debilidades, a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, hay una fuerza inmensa y liberadora en la vulnerabilidad y la honestidad. Demet, al compartir su verdad, al abrir su corazón y su experiencia vital, no solo dejó a Can sin palabras, sino que también nos inspira a ser más auténticos, a valorar nuestras propias historias únicas, a encontrar la fuerza en nuestras raíces y a reconocer que la verdadera conexión humana se construye sobre la base de la sinceridad y la empatía. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante relato. Un secreto que no es un secreto de escándalo o de chisme vacío, sino un secreto de humanidad, de conexión profunda y de admiración mutua. Un momento que demostró una vez más que la verdadera magia, tanto en el arte de la actuación como en el complejo arte de vivir, surge de la autenticidad, de la valentía de ser uno mismo y de la capacidad de tocar el corazón de los demás con la fuerza de nuestras verdades. Hemos explorado cómo Demet Özdemir, con una simple pero profunda reflexión, con la sabiduría destilada de su propia experiencia de vida, logró dejar a Can Yaman completamente asombrado, recordándole el valor incalculable de la humildad, la importancia de la resiliencia ante la adversidad y la gratitud profunda por las oportunidades que la vida nos brinda. Un recordatorio poderoso de que incluso en la cima del éxito, cuando los focos brillan con más intensidad, es fundamental mantener los pies firmemente plantados en la tierra y valorar, honrar y recordar el arduo camino recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento íntimo y revelador entre Demet y Can. ¿Creen que es importante mostrar vulnerabilidad, incluso en el ojo público, en un mundo que a menudo nos exige una coraza impenetrable? ¿Cómo creen que este intercambio pudo haber impactado a Can en su vida y carrera? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, interactuar con ustedes y siempre me esfuerzo por responderlos a la brevedad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado intrigante, si han sentido esa chispa de curiosidad y conexión que buscamos transmitir, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo con un simple clic es una señal poderosa para nosotros, indica. Donos que debemos seguir trayéndoles este tipo de contenidos, que exploran las historias detrás de las cámaras y las vidas de nuestros ídolos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también admiran a Can y Demet, para que ellos también se enteren de este increíble secreto y puedan disfrutar de esta perspectiva única. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publicamos. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de descubrimientos.
Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más historias que nos harán reflexionar. Hasta la próxima.